cultural. Este país ofrece un fascinante mosaico de paisajes, historia, tradiciones. Y para hablar, desarrollar todo lo que tenga que ver con ese magnífico lugar del planeta, hoy hemos querido hacer contacto con Luciano Machado, quien es fotógrafo, licenciado en estudios liberales, también pues magíster en mercados financieros, y a quien vamos a recibir a través del Zoom. Está nuestra querida Paola tratando de hacer contacto con él. Hay un problemita para lograr la conexión. Pero bueno, lo cierto del caso es que hemos escogido, sin lugar a dudas, un país, como les decíamos, lleno de una gran cultura, de Ujú. unos paisajes extraordinarios, de una rica historia y también de muchísima tradición. Sí, bueno, porque uno tiene como referencia a Sudáfrica, bueno, siempre evidentemente la historia de Nelson Mandela y los momentos políticos Ujú. de aquellos momentos, afortunadamente superados, el tema del apartheid, pero también pudimos conocer un poquito más durante Los juegos. los Juegos, este año el Ujú, los Campeonato juegos, Mundial, el sí. Mundial de Fútbol del año 2010, que pues evidentemente nos mostraron buena parte de la cultura. Pero queremos saber más, sobre todo queremos saber, bueno, si a uno le apetece, le provoca ir a Sudáfrica, qué es lo que tiene que ver, cómo tiene que vestirse, en qué época de año tiene que viajar, cuál es la mejor ruta para llegar, por ejemplo, de Venezuela hasta Sudáfrica, todos esos detalles que pudieran hacer pues mucho más atractivo y práctico el viaje hasta allí. No sé si tenemos ya a Luciano Machado, fotógrafo, licenciado en estudios liberales, magíster en mercados financieros, en la conexión de Zoom. ¿Nos escuchas, Luciano? Tú nos escuchas, pero por alguna razón nos hablas Nosotros y no no te te oímos. ¿Será escuchamos que a tienes el ti. micrófono apagado, Luciano? A ver, pues no, Ahí pues está no. Luciano también dándose golpes Ah, qué con el lástima, Zoom. estas ¿Cómo suele ocurrir con estas conexiones conexiones? Sí, a señor. veces muy complicadas, la verdad es. A ver, Em, ahora ahora sí. como que te oímos, sí. Sí, hola, Ahora sí, perdón. Hola, Luciano. Luciano, Qué bueno. bienvenido. Te Bienvenido. saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Un placer Hola, Luciano, recibirte en bienvenido. nuestro programa. Hola, Unai, Albani, un placer. Igual, Eh, igualmente para nosotros estar haciendo esta conexión contigo. Bueno, y como viste en la presentación, queremos hablar de Sudáfrica y en primer lugar quisiéramos saber si yo quiero viajar de Venezuela a Sudáfrica, ¿cuál es la mejor ruta, cuál es la mejor vía que debo hacer? Entendemos que no hay vuelos directos, Caracas, Sudáfrica, pero bueno, ¿por dónde nos tendríamos que ir para llegar a ese maravilloso país? Mira, probablemente lo que tengan que hacer es que vuelen a Estambul. Ajá, Ujú. eso sí se De puede. Estambul, hoy Mm. en día, muy probablemente exista un vuelo directo a Johannesburgo Ujú. o Cape Town, muy probablemente a Johannesburgo. Entonces, sobre todo con el aeropuerto relativamente nuevo que abrieron en Estambul, es muy probable que tengan esa conexión. Claro. Si no, Estambul, Ajá. Qatar, Johannesburgo. Ok. Suena interesantísimo, La será ciudad más importante maravilloso es Johannesburgo, ¿verdad? bajarse de ese avión y conocer. Exactamente, para Ajá. hacer todo ese recorrido. La ciudad más importante es Johannesburgo cuando la capital sea Pretoria, ¿verdad? Bueno, yo creo que ambas son muy Ambas, ok. importantes, al igual que Cape Town. Yo creo que es un país que está bastante descentralizado desde su estructura tradicional hasta su estructura política. Entonces, bueno, igualito que Puerto Elizabeth, son ciudades grandes y Ok. que tienen su propia industria, ¿no? Ujú. Es así. Bueno, según lo que hemos investigado, el territorio está organizado en 9 provincias y también pues la componen 3 ciudades, digamos su capitalidad, como llaman, ¿no? Sí. Entendemos que una de ellas es Pretoria, por supuesto, que es la sede del Poder Ejecutivo. Después está la sede del Poder Judicial, que no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como Bloemfontein, y Ok. Ciudad del Cabo, que es la sede del Poder Legislativo. En todo caso, Luciano, ¿qué debe uno sí o sí conocer y cuánto tiempo debería uno estar en Sudáfrica? Porque, Es bueno, un país grande muy grande, y muy diverso exactamente. además, ¿no? Ujú. Sumamente grande. Bueno, yo creo que Sudáfrica es un país aparte espectacular a nivel natural, es verdaderamente impresionante y muy diverso a nivel natural. Em, entonces, no lo sé, o sea, creo que cualquier cifra nunca va a ser suficiente. Es Mm. como Venezuela, yo creo que nosotros, muy probablemente ustedes también hayan recorrido Venezuela No y toda, no parece podemos, mentira. Ujú. bueno, no podemos alegar que conocemos
el 100% del país, porque Claro. es imposible, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué decirles. O sea, yo estuve 6 meses y creo que tuve una muy buena idea del país, Ok, pero por supuesto hay una cantidad de lugares que no conocí. Ujú. Si claro. quieren hacer algo rápido, 3 semanas. 2, 3 semanas. Ajá. Sería, digamos, como, Pero porque 3 semanas, tampoco 3 semanas. no todo el mundo nos podemos perder 6 meses de nuestros trabajos No, aquí en imposible. casa para Bueno, viajar. claro, Pero bueno, pues, Pero con un 2, 3 semanas vale la... o sea, ya uno tiene una idea. Y digamos, ¿qué habría que que recorrer? ¿Las ciudades o más bien adentrarse hacia No, los territorios más naturales, más salvajes, más, digamos, más despoblados? ya, yo evitaría las ciudades, Ok, porque Ujú. también es un tema de seguridad. Quizás Ciudad del Cabo vale la pena conocerla, pero el resto yo me iría a hacer como un viaje en carretera lo más largo posible, tratando de entrar a los diferentes parques nacionales. Y como te comento, ahí hay lugares y pueblitos que son una belleza, o sea, desde desiertos que parece Utah en Estados Unidos hasta, bueno, Kruger, el Parque Nacional, o Ado Elephant National Park, o bahías y lugares como escondidos, que no, es una Qué locura, en verdad, belleza. es muy impresionante. Yo recuerdo Sí. una película que hizo Meryl Streep. ¿Era Meryl Streep con... con Robert Redford, viaje a sí, África, pero eso era Out of Sudáfrica o Africa. era, yo creo que era ¿No era África? Kenia. Sí, pero creo que era Entonces Kenia. era Kenia. Los Olvídate paisajes lo eran que acabo de espectaculares. decir, pero los paisajes eran Pero la preciosos. película es muy buena también. Pero yo sé que de Sudáfrica dicen que los atardeceres, por ejemplo, o el amanecer, que es algo La espectacular. locura. Tú que has conocido, ¿qué tal? Em, si te soy muy sincero, o sea, me fascinaría decirte que tengo cristalizado algún amanecer o algún atardecer como tal, pero yo no los recuerdo Ajá. tan magníficos. O sea, quizás soy yo Que no le que pones en atención a esas otras cosas. partes del mundo se ve mucho, o sea, que se ve impresionante. Ujú. Ponte tú desde Chipre hacia el Sahara, que la tierra del Sahara está en el aire, entonces Mm, el sol se ve rojo, inmenso. Em, pero sé que mucha gente desde África comenta esto y que han Ok. tenido esa experiencia, sin ujú. lugar a dudas. ¿Cuál es la mejor época del año? No sé, hay momentos donde hace mucho frío o hace demasiado calor y no es conveniente para, digamos, para el turista. Si tú estuviste 6 meses, ¿cuál es la época del año, digamos, con el clima más agradable para visitar Sudáfrica Ya, para uno que está en Venezuela? es que depende, porque hay 2 estaciones, ¿no? Ujú, Y te va a variar, em, van a variar, ¿no? Que es la de lluvia y la de sequía. Ujú. Entonces, por ejemplo, a mí me fascina el verdor, para mí el verdor es importantísimo. Sin embargo, bueno, de hecho, en la época de lluvia es donde hay menos gente, entonces probablemente sea más accesible ir en época de lluvia. ok. Eh, ¿qué, qué tiene de particular? De que es más difícil aparentemente ver los animales. A mí, yo no tuve Ujú. ese problema, no me dio esa impresión, porque en sequía, como no hay tanto verdor y están todas las ramitas, es más Ujú, fácil de verlos y se suelen agrupar en los lagos. ok. Ajá. O sea, salen de sus guaridas o de sus cuevas o Claro, de su exacto, hábitat porque natural hay buscando muy el agua y ahí poca es cuando los agua. puedes ver, lógico, claro. Exactamente, porque en época de lluvia hay agua en todas partes, entonces no es como necesario, o sea, no tienen que ir a un lugar en específico. Tenemos que hacer una pausa, Luciano, pero te vamos a invitar a que nos sigas acompañando en la próxima parte, luego de escuchar música y hacer publicidad, porque me encantaría que de lo que tú manejas, lo que tú conociste, ¿qué nos puedes compartir y recomendar? Conversamos, amigos, con Luciano Machado, fotógrafo licenciado en estudios liberales. Bueno, pasó 6 meses, según nos contaba, Ujú. en Sudáfrica, y es precisamente ese hermosísimo país el que hoy nos hemos dado la tarea de visitar de esta manera en nuestra sección Quiero viajar a. En este caso, repito, Sudáfrica. Ya volvemos con más aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. ¿Ya conociste a Mon, el bonachón de la fibra de Inter? Claro que sí, tú sabes por qué le Ajá. dicen el bonachón. Cuéntamelo. Porque te trae una gran promoción. Ah, qué maravilla, ¿cierto? Bueno, contrata nuestros planes de internet de hasta 1 giga de velocidad más 150 canales de televisión con 100... No, te lo vuelvo a repetir para no equivocarme. Por favor. Hasta 1 giga de velocidad más 150 canales de televisión con 50% de descuento por 3 meses. Además, Mom te invita a que descargues gratis Intergo, nuestra aplicación para que veas tus contenidos favoritos donde y cuando quieras. Visitas nuestros agentes autorizados y puntos Inter o ingresa a inter.com.be. Contrátalo ya, que Mon el bonachón te da un montón. Y quiero hablarte también de Laboratorios Elmore, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que ya seguramente tú conoces. Por ejemplo, Micofentin, si tienes problemas de hongos en la piel, o Brugesic de 200 miligramos, que es ibuprofeno de Laboratorios Elmore. Ahora, el médico te recomienda para ti o para tus niños acetaminofén. Bueno, para eso está Tachipirine, en el caso de los niños, Tachiforte, en el caso de los adultos. Tachiforte más bien en presentaciones de 650 miligramos y de 1 gramo para que la efectividad sea todavía mucho mayor. Pero también está la Farcaína, Tantum para las afecciones de la garganta. Muchísimos son los productos, muchísimos son los años, el cariño, el empeño que le pone Laboratorios Elmore acompañando a la familia venezolana. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato, y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Y los que dicen que es más triste andar a pie es porque aún no han solicitado un crédito Automotriz Ban Plus, que es pura alegría y facilidad. Escuchaste bien, facilidad. ¿Por qué? Bueno, porque tú solo dices cuál vehículo nuevecito quieres y puedes llevártelo hasta con 36 meses de financiamiento. Contacta ya a tu ejecutivo y pídele más detalles del crédito Automotriz Ban Plus. En Ban Plus, hacemos país de la mano contigo. En Agenda Éxitos. Toda la información sobre el lugar que estamos visitando. Quiero viajar a Sudáfrica, la República de Sudáfrica. Y estamos haciéndolo con el fotógrafo, licenciado en estudios liberales y magíster en mercadeo financiero, Luciano Machado. Por cierto, revisen su cuenta en Instagram, que es una belleza el material que tiene allí puesto Luciano entre sus posts. Pero, Luciano, me gustaría conocer, bueno, básicamente un poco basados en tu experiencia, porque entendemos que te agarró la pandemia por allá, que eso fue que estabas por esos lados cuando cerraron el mundo y por eso te obligaron a estar más tiempo a lo mejor de lo que estabas esperando. Pero, digamos,
Si yo quiero recorrer, por ejemplo, Sudáfrica, que me dices que es la mejor manera, ¿cuál es la mejor vía de hacerla? ¿Tengo que alquilar un vehículo? ¿Tengo que transporte público que me permita ese tipo de servicio? ¿Lo tengo que hacer en tren? No sé, ¿cómo recorrer Sudáfrica en ese viaje que tú nos propones como lo más interesante para recorrer ese país? Ok, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perfectamente, Vale, Luciano. perfecto. Bueno, mira, antes quería, bueno, gracias por haber nombrado mis redes, es Luciano Machado P en Instagram Ok, y mi página web es www.lucianomachadop.com, que es perfecto, donde está todo mi trabajo fotográfico. perfecto. Excelente. Que bueno, mira, ok, ¿cómo logramos hacer ese viaje de 3 semanas, 2 Ujú. semanas que les había dicho? Yo creo que la mejor forma es alquilar un carro y Ujú. el carro más económico que consigan, o sea, literalmente que tenga ventanas, es lo importante. O sea, Ok, puede ser un go-kart con ventanas, ok. porque, no, literal, porque la gente se imagina y que no, que es Kruger, es o AO Elephant National Park, que son parques nacionales, entonces necesitas una super camioneta, mentira, o sea, Ok. en Sudáfrica todos los parques nacionales están pavimentados, hay una ruta que está pavimentada, de hecho es ilegal salirte de esa ruta. Claro. Y bueno, con tus ventanas arriba te puedes ver un león y el león te ve como un todo, ve el carro como un gran animal y no te va a hacer nada, igualito tú tienes tu ventana arriba. No se te ocurra salirte del carro, desde No, luego, ni ¿no? sacar un No te dedito. salgas Que del te carro, conviertas en no la lo hagas. merienda del león, claro. Exactamente. Sí, sí, no lo puedes hacer. Te ponen una multa si lo Claro, hacen. lógico. Y bueno, hay una compañía que sí se las puedo nombrar, si todavía sigue existiendo, que se llama Drive South Africa, que Ajá. tiene los mejores precios para alquileres de carros, sobre todo largos. Ujú. Eso sí, pónganle seguro al carro porque si un elefante decide sentarse en tu capó, no vas a querer que puede ocurrir y es bastante común pagar todo el carro, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que en carro, no alquilen safaris. Hagan Ok. los Ajá, safaris ¿por qué? ustedes, porque son carísimos y Ujú. no es la misma experiencia. O sea, imagínense que van en un plan familiar o de pareja o solos Ujú. y contratan un safari que es muy caro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las diferentes personas que están en ese mismo carro van a tener diferentes animales que quieren ver, Claro, ¿no? Uno diferentes quiere un intereses, león. claro, lógico. Exactamente. Ujú. Entonces, primero son 4 horas en la mañana y luego 4 horas en la tarde y vas a estar compartiendo tipo una jirafa, entonces rápido a la jirafa, un león, Ujú. rápido al león, un hipopótamo, rápido al hipopótamo. Entonces, si lo alquilan ustedes, tienen un fee de entrada en cada parque nacional que jamás se acerca a lo que cuesta un safari y pueden ir a su tiempo, o sea, se pueden levantar a las 5 de la mañana y son los primeros en entrar y ven leones porque se ven en la mañana y llenas y el parque está vacío, o de repente, mira, a ustedes les fascinan los búfalos, entonces van a ver búfalos y se enfocan en los búfalos y se quedan 13 horas, era lo que yo hacía, o sea, llevaba una granola, un sanduchito y 13 horas tomando fotos seguidas, o sea, Oye, Qué pero comes barbaridad. poco porque una agüita y una granola para 13 horas, yo me muero del hambre. pero es que es fascinante, sí, Claro. sí, 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 Pero sí. claro, se le pasaba el tiempo, bueno, por la Lógico. pasión con la fotografía. Se comprende perfectamente. Mira, Luciano, ¿y dónde se hospeda uno? ¿Qué es lo conveniente? Ok, yo en ese sentido siempre improvisaba, o sea, siempre Ajá. improvisaba. Bueno, mi página preferida es Booking porque es muy Ujú. fácil. Entonces, bueno, nada, o sea, dependiendo, tú vas calculando tu distancia y que, bueno, yo creo que hay una zona que se llama Garden Routes, ¿ok? Que Ok. es un viaje muy conocido y muy popular que comienza en Cape Town y lo puedes alargar hasta Puerto Elizabeth. Entonces, tú vas en diferentes pueblitos que son una preciosura, los pueblos en Sudáfrica, la costa, de verdad es algo, mira, se me pone la piel de gallina, extraordinario, lo bello que es. Y bueno, y dices, mira, hoy me alcanza a llegar a Hermanos, que es una ciudad en la costa, y, Ujú. o no, y entonces vas viendo, ¿ok? Y va variando. O sea, mi criterio de búsqueda normalmente, sobre todo en Sudáfrica, que es segura una vez que sales de las capitales, de las ciudades, es simplemente una cuestión de tiempo y lo más económico que consigo que veo, pum, me meto y ya, y duermo esa noche ahí, ¿no? Ok. Perfecto. Em, Y eso. puedes llegar en el momento, o sea, hay posaditas, hay sitios, hay gente que Sí, alquila una sí, por habitación y supuesto. llegas en el momento, llegas en la tarde, mira, quiero pasar una Así noche, mismo, 2 noches exactamente. y sin problema. Y Llegaste a ese sitio y ahí mismo viste, pan, y te quedaste. entendemos Sí, que es un país que tiene muchas lenguas, que tiene muchos Ujú, idiomas, muchos pero idiomas. unos entenderían que en inglés, porque en evidentemente inglés, es lo lo que pasa es que mejor, sí, exacto, lo más tiene, práctico.
muchas lenguas. De hecho, hay una cosa muy interesante de Sudáfrica, que es una república, pero a su vez hay diferentes reyes. En este momento hay 4, llegó a haber 13. Wow. Pero en Imagínate. este momento hay 4 y 2 disputas sucesorales. Entonces, es muy interesante que el poder ejecutivo Ujú. tiene a su vez una raíz tradicional, ¿no? Ujú. Entonces, cada etnia tiene su rey. Y imagínate que yo estoy en una aldea, ¿no? Y yo soy un sudafricano zulú. Y de repente choquea una cabra. Y yo quiero resolver mi problema. Y hay una estructura tradicional que termina en el rey para subsanar el problema sin ir a las estancias De occidentales, Sudáfrica. que son Exacto. poder legislativo, Ok. o sea, como lo conocemos, ¿no? Ujú. Correcto. Qué increíble. Bueno, parte Súper. de su cultura y también, bueno, de su política, ¿no? Ahora, Luciano, yo sé que por el amor a la fotografía y pasar 13 horas allí, te llevas una granola y un sanduchito, pero ¿qué se come en Sudáfrica? Para los que tenemos más apetito, digo. Mira, ok, en Sudáfrica, pues yo no priorizo nunca la comida, Ujú. sin Ajá. embargo, porque soy muy visual. Ujú. En Sudáfrica pueden comer cosas muy interesantes, por ejemplo, impala Ok. o kudu. Impala. ¿Qué Claro, o cosa sea, que dijiste que es lo segundo que... Ulú. un kudu es Ok. ¿Qué es es un eso? antílope enorme, espectacular, que tiene unos cuernos enrollados, Ok, bellísimos. sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que en Sudáfrica hay reservas privadas Ujú, que crían impalas o crían gacelas ujú. para vender la carne. Entonces, hay vacas también en Sudáfrica, Ok. obviamente, pero hay estas reservas que cuidan estos animales para la venta de su carne. Entonces, Ok. de repente vas a un restaurante y te das cuenta que está una cantidad de oferta de diferentes antílopes que, por supuesto, no están en peligro de extinción, Claro. obviamente. Ujú. Hay, de hecho, una gran cantidad de esos antílopes y se crían precisamente para el Para el consumo consumo. humano. Ok. ¿Y tú los probaste? ¿Probaste algún tipo de esa carne Sí, que, bueno, sí. para De hecho, nosotros es completamente exótica, ¿no? no, y para mí también. Exacto, para ellos quizás no tanto. Un impala. Para nosotros Sí. es... recuerdo que el impala me fascinó. Ajá. En particular el impala. ¿Es blanda la carne o es dura? Blanda. Yo la Ajá. recuerdo blanda, pero claro, o sea, la mente juega con el tiempo. O sea, Claro. quizás me fascinó y como me fascinó la recuerdo blanda, Claro, ¿no? claro. Ujú. ¿Y tienen alguna forma especial de prepararla? No sé, Como asada. nosotros, Eh, sí, como un bistec, pues. ok, Ok. ok. O sea, impala con papas fritas y arroz. Wow. Oye, y una Exactamente. tajada. Literal, literal. Bueno. Y la yuca, ¿ok? La yuca, Ajá. eso es muy interesante porque así como la papa, que es americana, al igual que la yuca, que es americana, Mm. se volvió un insumo sumamente importante en Irlanda, que de hecho, Ujú. cuando hubo la gran hambruna irlandesa, generó esa migración masiva a Nueva York, por Ujú. ejemplo. Ujú. En África, la yuca es el insumo principal del continente. Cuando les digo principal, es impresionante como la yuca conquistó África, en toda África subsahariana. Ujú. Entonces, hay muchas presentaciones de formatos de yuca, Ajá. Ok. Frita, como sancochada. Ujú. sí, de todas las formas y maneras Ujú. y texturas. O sea, es Ujú. impresionante. La yuca conquistó África, la Sí. yuca en todas partes hay yuca. Qué Y, ajá, barbaridad. y quien, por ejemplo, le gusta, ya yéndonos a las ciudades, la vida nocturna, por ejemplo, tienes donde ir, discotecas o sitios deportivos. O sea, si uno va con niños, por ejemplo, que no va a estar todo el tiempo en una de safari, hay actividades para hacer con la familia, etcétera. Es que, a ver, yo a Johannesburgo no salí por un tema de seguridad, o sea, me quedé, excepto cuando se terminó la pandemia, que me sacaron un vuelo de expatriación, Ujú. que me tocó como hacer unas diligencias en la ciudad, lo evité. Cape Town, en el momento en que yo fui, que fue el año 2020, seguía siendo, habían como lugares para ir y era relativamente seguro, ¿no? Ok. Pero una vez más, o sea, es como, no lo aconsejo, porque igual hay tanta belleza y hay Claro. tantos pueblitos Y para que te vas a encerrar espectaculares en una discoteca, pues, sí, o lo que que sea. puedes llevar a tus hijos a un pueblo que se llama Krafernet, que es el Ujú. que les estaba comentando, que vas y es un pueblito como una película de vaqueros con puertas, o sea, una iglesia del siglo XVIII Ok. Wow. de madera. O sea, yo creo que ese es el divertimento que puedes Claro. tener, ¿no? Claro.
Increíble. La verdad es que nos encantó este paseo, por lo menos tenemos una idea más clara y más allá de lo que decía Unai, bueno, con el campeonato aquel de fútbol, Claro, el fútbol, etcétera. claro, uno tuvo con Sudáfrica 2010, uno Exactamente. conoció algo, pero bueno, no es lo mismo que tener la experiencia de alguien que pasó 6 meses por allá. Así es. Luciano, muchas Gracias, gracias por Luciano. haber compartido Vale. parte de tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Y sabemos que has recorrido otros otros países de África, Claro. te volveremos a molestar para que nos des otras experiencias. Dale, Y bueno, me vamos a seguir de encantaba. luego tu cuenta en Instagram, Luciano Machado P. Es Correcto. tu cuenta en Instagram y la misma cuenta La Luciano web. Machado P Ujú. en la web.com. Correcto. Exacto. Ahí está. Síganlo Muchísimas ahí. Gracias por esta invitación a los dos, en verdad. Un No, placer. gracias a Un ti. gran placer. Gracias a ti por tu tiempo. Luciano Machado es fotógrafo, licenciado en estudios liberales y magíster en mercados financieros. Son las 3:57.